Hola a todos, bienvenidos una vez más. En este caso lo que vamos a hacer es ver cómo trabajar la estadística unidimensional. Vamos a verlo con un ejemplo de variable discreta con el programa GeoGebra. GeoGebra, como hemos comentado, es un programa muy versátil que nos permite utilizar muchísimas herramientas matemáticas y que el límite en su uso está en el conocimiento que nosotros tengamos de las matemáticas. Vamos a ver cómo aplicarlo para un estudio, para realizar un estudio estadístico. El enunciado dice así, tenemos un equipo de pediatría que recoge datos de 50 bebés sobre el momento en el que empiezan a andar. Los datos obtenidos se muestran en la tabla. Hallar, y bueno, los apartados es lo de menos, dice completar la tabla de frecuencias, calcular la media, la moda y la mediana, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación, y el primer cuartil y el percentil 85. Y estos son los datos de esos 50 bebés. Bueno, lo primero que vamos a hacer evidentemente es abrir GeoGebra y antes que nada indicar que un análisis estadístico unidimensional en GeoGebra se puede hacer de muchas maneras. Nosotros lo vamos a hacer casi como si lo hiciéramos a mano inicialmente, es decir, lo que vamos a aprender en la primera parte es aprender a utilizar una hoja de cálculo y posteriormente veremos cómo GeoGebra nos permite obtener prácticamente todos los parámetros estadísticos directamente. Lo vemos. Bien, cuando nosotros abrimos GeoGebra, normalmente nos va a aparecer en esta vista. Nos aparece la vista gráfica y la vista algebraica. Lo primero que vamos a hacer es cerrar la vista gráfica, porque en este caso no nos interesa, y la vista de hoja de cálculo, que es con la que nosotros vamos a realizar el estudio estadístico. Vamos a ampliar esta franja simplemente tirando, dejamos un poquito de espacio para la vista algebraica y empezamos. Aquí teníamos todos los datos a utilizar de esos 50 bebés. Estos son los meses que tardan en empezar a caminar. Lo que primero que vamos a hacer es copiarlos en la hoja de cálculo. Ya tenemos los datos copiados, evidentemente los pongo ya directamente para ahorrar un poquito de tiempo. Y bueno, lo primero que vemos es que los datos no están agrupados por frecuencia. Muchas veces en las situaciones que nos plantean los datos sí están agrupados por frecuencia, sería un poquito más sencillo, en este caso no lo están. Lo que vamos a hacer es aprovechar un comando de GeoGebra que es tabla de frecuencias. Ya vemos que nos sale aquí, nos salen varios de tablas de frecuencia, pero nos vamos a quedar con el que nos habla de lista de datos brutos, ¿vale? Porque aquí lo que tenemos son datos en bruto, sin agrupar, y que el factor de escala es opcional. Bueno, eso es otra cosa que no nos interesa. Hay otro tipo de tabla de frecuencia, pero nosotros nos quedamos con esta. Hacemos clic, nos sale, y lo que vamos a poner es el intervalo o el rango en el que se encuentran todos los datos, que en este caso vamos desde la celda A1 hasta la celda J5. La separamos por 2 puntos para hacer referencia a todo el rango. A1, J5, lo demás lo borramos. Le damos entrada y vemos que nos genera la tabla de frecuencia, es decir, GeoGebra nos ha hecho el recuento, con lo cual nos está ahorrando bastante trabajo. A partir de aquí nosotros lo que vamos a hacer pues un poco es meter esos datos ya con la tabla de frecuencia y hacer el estudio estadístico. Lo vemos. Aquí arriba, en la primera celda, lo que vamos a poner es el número de meses con los que empiezan a caminar esos niños, esos bebés. Y aquí pondríamos en la segunda celda la frecuencia. El valor de la variable vamos a ampliar un poquito. El valor de la variable normalmente lo vamos a representar con la letra X, subíndice, y el subíndice, para introducirlo en GeoGebra, lo ponemos como un guión bajo. Ahí está. Y la frecuencia con la letra F minúscula, subíndice y también. Ponemos todos estos datos, 9, 10, bueno, con estos dos datos y tirando de lo que llamamos controlador de relleno, ya GeoGebra va a ver que aquí hay una serie, entonces vamos a tirar del controlador de relleno hasta 13. Reconoce la serie y ya continúa rellenando. La frecuencia sería 1, 5, 10, 18 y 16.
Lo que vamos a hacer ahora es borrar estas 5 primeras filas porque ya nos está molestando un poquito. Botón derecho, eliminar, las quitamos. Y bueno, vamos a subir estas también. No es estrictamente obligatorio, pero bueno, vamos a hacerlo. La vamos a cortar de aquí y a pegar en esta parte de aquí. Y además vamos a darle un poquito de formato. Vamos a poner todos los datos pues centrados para que quede un poco mejor. A partir de aquí, bien, vamos a completar la tabla de frecuencia. Lo primero que vamos a hacer es sumar las frecuencias para comprobar que lo que tenemos son 50 datos. La suma con GeoGebra se puede hacer también de varias formas. Una de ellas, pues simplemente indicar, siempre que vamos a hacer una operación ponemos el signo igual, comando suma, abrimos paréntesis e indicamos qué es lo que va entre paréntesis. Entre paréntesis tenemos que sumar desde B3 hasta B7. Le damos entrada y nos suma directamente 50 datos. Otra opción, incluso más rápida, es utilizar este comando que tenemos aquí, el comando suma. Lo seleccionamos, bueno, vamos a borrar primero ese valor, lo quitamos, y ahora lo seleccionamos, estamos en esta celda y simplemente tenemos que elegir lo que vamos a sumar y ya nos lo suma directamente. Bien, evidentemente es más rápido si lo sabemos utilizar. La siguiente columna vamos a poner la frecuencia relativa. La frecuencia relativa la representamos, bueno, la denotamos por H con subíndice I. Bien, y sabemos que es el valor que nos proporciona el peso de cada uno de los datos en el número total de datos de la distribución. Es decir, lo que hacemos es dividir la frecuencia de cada dato entre el número total de datos, siempre manteniendo constante el número total de datos. Bueno, pues vamos a indicar esa operación, 1 entre el número total de datos, B3 entre B9. Pero como después vamos a querer prolongar esta fórmula y siempre vamos a dividir entre B9, lo que vamos a hacer es bloquear para que siempre haga la operación con la misma celda. Para bloquear utilizamos el símbolo dólar antes de la fila, o de la columna, perdón, de la letra de la columna y de la fila. Lo explico un poquito. Si ahora yo tiro del controlador de relleno, me está dividiendo en cada caso, me está dividiendo 5 entre 50, 10 entre 50, 18 entre 50 y 16 entre 50. Es decir, que siempre me está dividiendo lo que pone aquí entre el mismo valor. Si nosotros no hubiésemos puesto este simbolito dólar que vemos ahí debajo a la derecha, lo vemos por aquí que nos salen los rótulos, al prolongar la fórmula no me mantiene fija la división entre esta celda de aquí, sino que igualmente me iría cambiando la celda con respecto a la cual estoy dividiendo y sería un error. Es decir, que si quiero hacer una operación y mantener en esa operación cuando vaya a prolongar la fórmula una celda fija, esa celda tiene que ir entre los simbolitos de dólar que se pone antes de la columna y antes de la fila. Si sumamos, para sumar la frecuencia relativa, evidentemente tiene que dar 1. Lo único que tenemos que hacer es tirar del controlador de relleno y me está prolongando esa suma. La siguiente columna viene dada por, o vamos a incluir, la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a llamar frecuencia absoluta acumulada. Vamos a ponerlo así porque si no, no nos va a caber. Y bueno, la denotamos con una F mayúscula, subíndice I. Y en este caso lo que vamos haciendo es sumar las diferentes frecuencias relativas hasta un valor dado de la variable. En el primer caso, el primer valor de la variable es 1, pues no hay que sumar nada. Pero ya en el siguiente tenemos que sumar lo que tengamos aquí más el nuevo valor de la variable. Ponemos signo más, la nueva frecuencia. Y sumamos. Y ahora, si prolongamos esta fórmula, siempre nos va a sumar lo que tengamos encima más lo que tengamos en esta celda, con lo cual lo obtenemos directamente. Número total de datos, al final la suma de todas las frecuencias absolutas acumuladas, 50. Siguiente columna, frecuencia relativa acumulada.
frecuencia relativa acumulada, que la denotamos con la letra H, mayúscula, subíndice I, y lo que hacemos es sumar pues todas las frecuencias relativas. Ahí procedemos igual, la primera celda, y después vamos a ir sumando la celda superior más las nuevas frecuencias relativas. Prolongamos la formulita y las obtenemos todas hasta tener un 1, que es la suma final. Y ahora vamos a añadir dos columnas que son importantes. Bueno, vamos a poner primero la frecuencia relativa acumulada, la vamos a expresar en porcentaje para que nos sea más fácil determinar posteriormente las medidas de posición. Bueno, simplemente es multiplicar por 100 estos datos. Prolongamos la fórmula, porque siempre ponemos la misma fórmula en todo. Y ahora vamos a añadir dos columnas que nos van a permitir calcular fácilmente los parámetros estadísticos. Vamos un poquito a hacer esto un poco más pequeño para que se pueda ver mejor estas columnas. Un poquito. Y bien, aquí vamos a poner el producto de x sub i por f sub i, es decir, de la variable por su frecuencia, igual 9 por 1, ponemos el primero, los demás simplemente prolongamos y tenemos todos los productos. Y prolongamos esta suma y tenemos todas las sumas. Estas tres las voy a quitar porque no interesan. Tenemos la suma total, ahí la tendríamos. Y la siguiente sería x subíndice i elevado al cuadrado por f subíndice i. Y lo que vamos a hacer es multiplicar pues esta columna de aquí otra vez por x sub i, entonces ya lo tendríamos elevado al cuadrado. También podríamos hacer esto al cuadrado por la frecuencia, bueno, como queramos. Y prolongamos. Y sumamos. Prolongando. Ya tendríamos toda la tabla de frecuencia lo más completa posible, y a partir de aquí vamos a hacer el análisis estadístico. Vamos a calcular los parámetros de centralización, de dispersión y finalmente alguno de posición. Una cosita, si quisiéramos darle bueno, formato a cualquiera de estas celdas, pues lo podemos hacer también de manera muy sencilla. Aquí tendríamos un poco pues el relleno. Aquí tendríamos, pues, si queremos ponerle bordes o no, si lo queremos en negrita, bueno, un poco todo para dejarlo, pues si tuviésemos que presentarlo, pues un poquito, pues eso más presentable más que nada. Y lo hacemos muy rápido. Bueno, vamos a cambiar este que queda un poco fuerte ese color. Vamos a poner un tono un poco más suave. Este no. Ahí está bien. Vale, entonces vamos a empezar calculando la media. Bueno, la media sabemos que viene dado por la suma de todos los datos, que ya la tenemos aquí, entre el número total de datos, que es la frecuencia. Entonces lo único que vamos a hacer es introducir la fórmula, esto, entre, y tenemos la media. Vamos a calcular aquí bueno, la moda no es algo que vayamos a calcular, la moda es algo que vemos. La moda era el valor más repetido, y el valor más repetido es el que tiene mayor frecuencia, que en este caso es 12. La mediana la podemos calcular también, la podemos ver. La mediana es el valor de la variable que ocupa la posición central. Para ver qué valor de la variable ocupa la posición central, nos vamos a las frecuencias relativas acumuladas. El primer dato que pase el 50%, que sería ese va a estar en la posición central.
Por tanto, la mediana es 12. Nada, simplemente lo escribimos. Vamos a poner todos los en negrita. Vamos a los parámetros de dispersión. Vamos a empezar con la varianza. Bien, la varianza, recordamos que es esta suma al cuadrado dividido entre el número de datos menos la media al cuadrado. Bueno, así lo sabemos. Simplemente vamos señalando. Todo esto GeoGebra nos lo hace automáticamente. Y lo único que pretendo, como diremos, como comentaré al final, es que bueno, nosotros tenemos que entender lo que hacemos para que después comprobarlo con GeoGebra. Más adelante, cuando lo tengamos claro, toda esta parte sobraría. Toda esta parte sobraría. Y nos da que la varianza es 1,08. Vamos a ver ahora la desviación típica. Desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza. Bueno, lo podemos poner como esta varianza elevada a 0,5, por ejemplo, o utilizar el comando raíz cuadrada, que es sqrt. Bien, ya tenemos la varianza y la desviación típica. Podríamos hallar también el rango, que es la diferencia entre el mayor y el menor. Bueno. Y por último podríamos ver pues, parámetros de posición, como pueden ser los cuartiles. El primer cuartil, vamos a escribirlo por ejemplo. El primer cuartil es el dato de la variable que deja por detrás el 25% de los datos. Entonces vamos a los porcentajes acumulados. El primer dato que supera el 25% es el primer cuartil, en este caso sería 11. La mediana ya la hemos calculado. El tercer cuartil sería 13, porque es el dato de la variable que deja por detrás el 75% de los datos, y el primero que lo hace es este de aquí, 13. Y vamos a calcular, por ejemplo, el percentil, no sé, 30, por ejemplo. Si queremos que un subíndice tenga más de un carácter, tenemos que ponerlo entre llaves, como vemos ahí. Y bueno, el percentil 30 da toda la variable que deja por debajo de sí mismo el 30% de los datos. Bueno, miramos en los porcentajes acumulados y vemos que este sería el primero que deja el 30% de los datos, que sería el 11. Lo que estamos haciendo es mirar directamente en la tabla que ya hemos construido. Bueno, pero lo que les decía, como comentaba, vamos a cerrar la vista algebraica. Como comentaba, GeoGebra todo esto nos lo hace directamente. Y nos lo hace desde aquí, desde esta pestañita que pone análisis de una variable. Nosotros la vamos a marcar, análisis de una variable, y nos sale este cuadro. Y en este cuadro lo primero que vamos a indicarles qué datos van en la fila. Entonces vamos a seleccionarlo aquí. Y con la manita los metemos. Aquí en la ruedita nos dice que podemos indicarle que los datos tienen frecuencia. Lo ponemos, ya nos sale una columna para la frecuencia. Hacemos lo mismo, seleccionamos y con la manita los traemos. Ya tenemos aquí toda la frecuencia. Y ahora le decimos analiza. Y cuando le decimos analiza, lo primero que hace es darnos el diagrama de barras. Diagrama de barras de la distribución. Vale, nos da esa representación, pero nosotros también podemos decirle mostrar estadísticas. Nos muestra diferentes cosas. Nos puede mostrar también un diagrama de cajas, que aún no hemos visto, ya veremos. Pero vamos a decirle mostrar estadísticas. Y nos muestra las estadísticas. Y vemos que el número de datos es 50, que la media es 11,86, que la desviación típica es 1,04, que la suma de todos los valores de la variable es 593, que la suma de los cuadrados multiplicado por la frecuencia es 7087, que el mínimo es 9, que el primer cuartil es 11, que el segundo cuartil, o que la mediana es 12, que el tercer cuartil es 13, no lo puse antes por aquí, pero me parece que lo teníamos escrito, o que el máximo es 13, es decir, nos da todo el estudio estadístico directamente. Bueno, un poco nos sirve para comprobar que lo que hemos hecho está bien. Lo importante, repito, ¿por qué lo hacemos a mano? Bueno, pues porque nosotros tenemos que
que comprobar que lo sabemos hacer a mano. Una vez que lo tengamos muy claro, el estudio estadístico así a mano sobra. Vamos directamente, rellenamos, además con las dos primeras columnas basta. Con estas dos, ya GeoGebra nos da todo el estudio estadístico, no es necesario todo lo demás. Entonces, una vez que sabemos qué representa la media, la varianza, la desviación típica, cómo se calculan los cuartiles, los percentiles, qué representan, pues toda la tabla y todo el resto de procedimientos sobran. Hasta entonces, pues sí debemos un poco hacerlo, como si lo hiciéramos a mano, pues para interiorizarlo. Espero que se haya entendido, que aprovechemos esta herramienta tan potente que es GeoGebra. Y bueno, hasta otra. Saludos.